te voy a ver, no te voy a mostrar algo orgánico, lo que te voy a mostrar es una herramienta en que si tú tienes puros fertilizantes orgánicos también la puedes ocupar, ¿sí? Eso espero que entiendas. Es como, no sé, pues, acá no sé, te has visto, aquí te enseñan a preparar suelos, pero tú tienes millones de tipos de preparación de suelo y tú puedes ocupar preparaciones de suelo que son súper invasivas, ocupando toda la maquinaria de preparación de suelo, o puedes ocupar una cero labranza y es tu decisión ocupar cuál es cuál, de acuerdo a lo que tú sepas. O no sé, o dejar o no los restos de cosecha. Tú los restos de cosecha puedes picarlo e incorporarlo al perfil de suelo, tú puedes dejarlo encima y tener un mulch, o tú puedes quemarlo. Y eso, básicamente, mi función como docente es entregarte el conocimiento para que después tú tomes tus decisiones. ¿Sí? Ya. Entonces, hoy día vamos a hablar de fertilización. ¿Sí? Como digo, esto es la previa, ¿sí? Y probablemente sí, si nos va a dar el tiempo, después vamos a dar un poquito de mantenimiento. Eh, entonces hoy día vamos a ver fertilización y yo creo que vamos a alcanzar a ver un poco de mantenimiento, que es un extra, que lo pide que yo lo pase en la unidad, pero un poco para que la próxima semana hagamos ejercicio. Vuelvo a repetirlo, los ejercicios no eh, son largos de hacer, pero son mecánicos, ¿sí? No hay que pensar mucho, hay que ordenarlo bien. Es súper así, ¿eh? Es un poquito más fácil que el otro, porque no es como con preguntas abiertas de dónde saco la ecuación y todo eso. Es una manera de hacer la solución madre. Así que acuérdense de eso, no falte una clase la próxima semana porque van a quedar un poquito colgados, ¿sí? La cuestión de los ejercicios en verdad es súper mecánica, súper mecánica y les va a servir para toda la vida, ¿no? Si se dedican a la parte de fertilización. Entonces, hoy día vamos a hablar de fertilización en fertirriego, ¿sí? Fertilización en fertirriego, que es lo que estamos viendo. Entonces, cuando yo fertilizo en fertirriego, ¿sí? Cuando yo fertilizo en fertirriego, como dice ahí, yo no aplico en mi tanque de fertilización, yo no aplico nitrógeno, no aplico fósforo, no aplico potasio. Lo que aplico es una solución nutritiva que ojalá, una solución nutritiva, es como si ustedes tomaran como si tuvieran que tomar muchas vitaminas o un complejo vitamínico para el cuerpo. En este caso, nosotros en la solución nutritiva, lo que dice ahí, lo que vamos a entregarle es como como una inyección de vitamina a la planta, ¿sí? Lo que estamos, de acuerdo a las necesidades del cultivo. Y esa es la gracia, porque yo no voy a andar separando los nutrientes, ¿sí? No voy a entregar nitrógeno separado del fósforo, separado del potasio, separado de los micronutrientes. Yo preparo una solución nutritiva, ¿sí? Esta solución nutritiva, como dice ahí, eh, a diferencia de lo que hay en una fertilización como, por ejemplo, que no ocupa el fertirriego, donde yo voy a ocupar gran parte, o casi no sé, el 80-85% de mis nutrientes los voy a aplicar en la siembra, ¿sí? Generalmente cuando yo no tengo fertirriego aplico casi todos los fertilizantes en la siembra, básicamente creo que el 85 al 90% de los fertilizantes se aplican ahí en la siembra. Acá yo lo aplico por partes, que es lo que hemos estado hablando. O sea, como dice ahí, yo voy a ir agregando de acuerdo a las necesidades. Si al inicio de mi cultivo necesito más nitrógeno, yo le voy a aplicar una solución nutritiva que su contenido de nitrógeno sea mayor. Si en la floración voy a necesitar más fósforo, yo le voy a agregar fósforo en ese momento, en esa etapa fenológica, una solución nutritiva con lo que el contenido de fósforo sea mayor. Y si al final de mi cultivo, por ejemplo, en este caso de ser frutales, mi cultivo necesita más potasio, ¿sí? Entonces mi solución nutritiva va a tener mayor concentración de potasio, ¿sí? A diferencia nuevamente de que cuando yo hago una plantación tradicional en donde yo agrego el nitrógeno, el fósforo y el potasio, todo al inicio del cultivo y esperar que ese nitrógeno, fósforo y potasio que yo agrego en la siembra, ¿sí? Por ejemplo, se le entregue lentamente a la planta, ¿sí? Y no necesariamente en la etapa que la planta lo necesite. Como dice ahí, uno tiene que, por ejemplo, no sé si alguno ha visto planes de fertilización, pero uno dice, para producir, no sé, 200 kilos por hectárea, por decir una tontera, 200 kilos por hectárea de manzana, uno necesita aplicar 100 kilos de nitrógeno. ¿Qué quiere decir eso? Si yo aplico en una hectárea 100 kilos de nitrógeno, mi resultado final va a ser obtener 200 kilos de manzana por hectárea. Y entonces yo tengo dos opciones. Una, o agrego esos 100 kilos de nitrógeno de manera sólida al inicio nomás, cuando, no sé, al inicio de la temporada, o bien los voy agregando por partes, ¿sí? Esos 100 kilos, a lo mejor agregaré
60 al inicio del cultivo, 20 en la mitad del cultivo y 20 al final del cultivo. A eso se refiere aquí que se acuerda que se entregan por partes y que el total de la dosis se divide de acuerdo al número de veces que voy a regar. Si yo voy a regar, hacer 4 riegos, esos 100 kilos de nitrógeno los dividiré de manera proporcional, a lo mejor 60 y los otros 40 kilos, a lo mejor agregaré 20, 10, 10, por ejemplo. A eso se refiere. Es un poco lo que se ve aquí en este gráfico, sé que no es el mejor gráfico del mundo, pero al menos, si se dan cuenta, aquí imagínense que cada uno de estos fueran, cada una de estas barritas fueran 10 kilos, ¿sí? Cada una de estas barritas fueran 10 kilos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estos serían, por decir algo, 80 kilos de potasio, y en vez de agregar los 80 kilos de potasio al inicio, voy a agregar 10, de 10 en 10 el potasio, ¿sí? De 10 en 10. O sea, en este caso de este gráfico, cada una de estas barritas representa 10 kilos de potasio. Esto sería el tiempo del cultivo, ¿sí? Acá abajo, ¿sí? En el eje X sería el tiempo del cultivo, aquí. Entonces esto va a ser el tiempo, y eso quiere decir que yo voy a ir agregando de 10 en 10 cada vez que yo tengo 10 riegos, y mi potasio se va a ir agregando en cada uno de mis riegos 10 kilos, ¿sí? La misma dosis en forma proporcional al agua, ¿sí? O sea, yo veo cuánto riego y voy a agregar siempre lo mismo de acuerdo a la cantidad de agua con la que estoy regando. Si se dan cuenta, este otro gráfico muestra cómo se aplica, ¿sí? Cómo se aplica normalmente los fertilizantes cuando yo no aplico con fertirriego. ¿Se dan cuenta? Lo que dice acá es que esta barrita de acá abajo es mi riego, el riego se aplica a lo largo de toda la temporada, pero cuando yo no aplico con fertirriego, yo estoy regando y aplico a la mitad de la temporada nomás mi fertilizante, sin fertirriego. Eso es como sería el ejemplo contrario. Estoy aplicando solamente esa gran dosis, no sé, esos 80 kilos de potasio lo estoy aplicando en ese momento, de una, ¿sí? No se lo estoy entregando de a poco a la planta. Entonces, no es muy bueno porque parte de esos 80 kilos que yo le estoy entregando a mi planta probablemente se pierdan y la planta no va a ser capaz de absorberlos todos. Siempre va a ser mejor aplicar de acuerdo a cómo se riega, ¿sí? Es mejor porque en el fondo estoy yendo de acuerdo al paso del tiempo. Esto es lo mismo, chiquillos, que si dijera, ¿qué prefieren ustedes? ¿Regar todo de una vez un cultivo? ¿Se riega todo el cultivo al inicio? ¿O vamos entregándole agua al cultivo de a poco? Obviamente que uno prefiere lo segundo. ¿Sí? Uno no riega todo el cultivo de una vez, uno no riega todo el cultivo con la siembra, uno va regando de a poco. Y el fertirriego me permite que eso mismo que hago con el agua, lo hago con la fertilización. ¿Sí? En vez de echarla todo en un solo momento, voy aplicándolo en conjunto con el riego, que es lo mejor, ¿sí? Por lo que hablamos ayer, ¿sí? Porque el fertiriego me permite tratar las necesidades de acuerdo al estado fenológico de la planta. Cuando la planta necesite cierto nutriente, yo en ese momento se lo voy a aplicar. Esa es la gracia del fertiriego, ¿sí? Los fertilizantes, cuando se aplican por fertiriego, de esto hablamos un poquito ayer, ¿sí? Número uno, tienen que ser altamente solubles. ¿Qué me refiero con la solubilidad? Que ojalá, ¿sí? Como dice ahí, que por cada 100 gramos de fertilizante, o sea, que por cada litro de agua, ¿sí? En cada litro de agua yo pueda disolver sin problemas 100 gramos de fertilizante. A eso se refiere esa solubilidad, de 100 gramos por litro. O sea, si yo tengo 1 kilo de fertilizante, ese kilo de fertilizante se puede disolver sin problemas, ¿sí? En 10 litros de agua. Lo que estoy diciendo eso es que se disuelve completamente, ¿ya? Eso es lo importante. O sea, que cada 100 gramos de fertilizante, o sea, perdón, por cada litro de agua yo pueda disolver sin problema 100 gramos de fertilizante. Eso es lo más importante, ¿sí? Lo más importante en el fertirriego, la solubilidad, ¿sí? La solubilidad. Si yo tengo menos solubilidad que eso, se van a empezar a quedar, va a pasar lo que cuando uno, yo siempre pongo este ejemplo, mi abuela no puede tomar azúcar, pero a veces uno le dejaba el azúcar a mano. Y mi abuela es re buena para el dulce. Entonces mi abuela fácilmente le podía echar 10 cucharaditas de azúcar a la taza de té, ¿sí? No estoy mintiendo, 10. ¿Cómo creen que terminaba ese té después de... cuando se tomaba todo el té? ¿Qué pasa? ¿Qué queda al fondo de la taza de té? El azúcar.
El azúcar, ¿sí? Eso es porque el azúcar, la solubilidad del azúcar no es muy alta. Eh, Ustedes lo pueden hacer con cualquier cosa, ¿sí? Lo pueden hacer con el colacao, lo pueden hacer con la sal, lo pueden hacer con el azúcar, y ustedes se dan cuenta que mientras más cucharadas del sólido van echando a una taza de té, más difícil cuesta que se disuelva, ¿sí? Por ejemplo, la sal, uno echa dos, tres, hasta como tres, cuatro cucharadas, o tres cucharaditas de sal, y después se empieza a saturar, ¿sí? Piensen que los fertilizantes en su gran mayoría son salinos, son sales, muchos de los fertilizantes son sales. Entonces su solubilidad, si yo no controlo bien, si yo veo que no estoy aplicando un fertilizante que sea muy soluble, me queda la escoba, me va a pasar lo que decía el Johan, me queda al fondo de mi tanque de mezcla, me va a quedar un montón de fertilizantes sin disolver, ¿sí? Entonces eso es mega importante, la solubilidad. Generalmente, eh, los fertilizantes, los que, no los que se venden a veces en la jardinería, sino los fertilizantes que uno compra eh, para situación agrícola, indican la solubilidad. Siempre dicen cuánta solubilidad tienen. Vuelvo a repetirlo, lo ideal, si yo tengo fertirriego, es siempre aplicar que sea mayor a 100 gramos. Pero además de eso, dice acá que sean muy puros. Ayer mencionábamos un poco eso. La pureza se refiere a que, por ejemplo, si yo estoy echando, no sé, urea, ¿sí? Generalmente las urias acá en Chile son de muy buena calidad y la pureza siempre va a ser mayor al 95%. Pero a veces, pero a veces, los fertilizantes, que generalmente tienen que indicar también el grado de pureza, a veces dice 89% de pureza. Los fertilizantes sólidos, por lo general, que no se disuelven en agua, tienen esos porcentajes de pureza. 89 hasta 75% de pureza. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber un gran porcentaje de ese fertilizante sólido que es otras cosas. A lo mejor restos de producción, a lo mejor van a ser otros compuestos químicos, a lo mejor van a ser otras cosas, no necesariamente tóxicas, disolventes, colorantes, ¿sí? Es muy probable que sea eso. ¿Qué pasa? Cuando esto está sólido, no me importa tanto, ¿sí? Porque yo voy a aplicar esto al suelo, en el suelo se generan una serie de reacciones químicas y en general, cuando esto se aplica directamente al suelo, sin agua, ¿sí? Cuando aplico fertilizante sólido al suelo, ¿sí? Por ejemplo, un fertilizante que lo aplico durante la siembra, se producen tantas reacciones químicas dentro del suelo, ¿sí? Que en verdad yo ya sé que gran parte de ese extra que trae, que no es puro, eh, la planta no lo va a incorporar y se va a deshacer, ¿sí? O va a quedar en el suelo inerte, sin causar ningún problema. Pero cuando esto lo mezclo con agua, ¿sí? Y lo hago pasar por un sistema de riego tecnificado, todas esas impurezas me afectan los filtros de agua, me van a afectar la solubilidad del producto y me van a taponear, por ejemplo, los goteros. Y yo no quiero eso. Yo quiero que se disuelva y que lo que se disuelva ojalá sea casi puro fertilizante. Que no sé, sí, los fertilizantes van a traer colorantes, van a traer otras cosas, pero quiero que ojalá sea lo más puro posible. Que lo que yo le esté echando a mi planta sea agua con fertilizante, no que le esté echando agua con fertilizante y un 10% de colorante. O no quiero que sea agua con fertilizante y un 10% o un 20% de disolvente. No quiero eso. Porque recuerden que la gran gracia del fertirriego es que la planta absorbe muy rápido, ¿sí? Muy rápido los nutrientes. Cualquier cosa que yo le entregue por el riego, la planta la va a absorber rápido. Y si yo le estoy entregando, en ese caso, impureza a la planta a través del riego, puede causarle toxicidad a mi planta. O puede causarle algunos problemas. Entonces, tiene que ser súper soluble y tiene que ser, ojalá, muy puro. Y además de eso, que no es menor, ¿sí? Que no es menor, ojalá que el contenido de sales, ¿sí? De estos fertilizantes sea bastante bajo, o sea que la conductividad eléctrica de los fertilizantes sea bastante bajo, porque las sales son tóxicas. Yo nunca quiero que aumentar el contenido de sales ¿cómo se llama? En mi cultivo ni en mi suelo, no quiero que ese contenido de sales aumente. Entonces, obviamente que la cantidad de sales que tiene que traer o la conductividad eléctrica de ese fertilizante debe ser la menor posible, ¿sí?
Acá lo voy a agrandar un poquito, voy a agrandar esto de acá abajo primero, para que lo vean bien. Voy a agrandar. Si se dan cuenta, yo sé que aquí, vale, estos no son orgánicos, pero son de los más usados al menos. Como digo, uno tiene que ver también los contenidos de nutrientes que tienen los fertilizantes orgánicos. Y si se dan cuenta, estos de acá son fertilizantes usados en fertilización. Fíjense, solubilidad tiene que ser mayor a 100 gramos. Fíjense que este, sulfato de cobre, mayor a 100 gramos, tiene una solubilidad de 316 gramos por litro. Cloruro cúprico, 710 gramos por litro. Todos estos tienen, este tiene 1000, o sea, este es súper soluble, el sulfato de manganeso. Sulfato de magnesio, 710. Sulfato de hierro, 157. Sulfato de zinc, 750. Pero aquí tengo dos, por ejemplo, el sulfato de calcio y ¿cómo se llama? Y este hierro de acá, que la solubilidad es bastante baja. Se dan cuenta, 2,41 y 90, ¿sí? Esos que se echan ahí, esos dos que se echan ahí, son lo que se llama, tiene un nombre, es como coadyuvantes. Básicamente, son poco solubles, pero ayudan, ¿sí? Ayudan a que, por ejemplo, el FeEDDHA, ayudan a que la absorción de hierro sea más alta, ¿sí? No es en sí un fertilizante, es un quelato que ayuda a que la absorción de hierro sea más fácil para la planta. Entonces, no es tan importante que sea demasiado soluble, sino que lo importante es como el efecto extra que generan. En este caso, mi efecto extra que generan es que ciertos nutrientes que a la planta le cuesta absorber, los puedan absorber sin problemas. ¿Sí? Eso es. Por eso tienen una solubilidad baja. Porque su función no es alimentar a la planta, sino facilitar la absorción de ese nutriente por la planta. Acá, además de eso, ¿se dan cuenta? Otro, aquí hablan de la solubilidad, acá a la derecha, fertilizante acá a la izquierda, y otra cosa bastante importante, muy importante, y esto vamos a hablar en un momento, hablan el tipo de reacción que tienen. Básicamente, si al mezclarse ese fertilizante con el agua, ¿sí? Se genera una reacción ácida o una reacción alcalina, ¿sí? O neutra, ¿sí? Idealmente, ¿sí? Idealmente, no siempre es así, yo debería esperar que las reacciones, cuando yo mezclo mi fertilizante con agua, ojalá sean neutras, ¿sí? Ojalá sean neutras, ¿sí? Que no me afecten el pH, que se mantenga el pH del agua, ¿sí? Que se mantenga el pH del agua. ¿Por qué? Porque eventualmente ese pH del agua va a llegar al suelo y me puede afectar el pH del suelo. Entonces yo quiero que ojalá, lo que no quiero es que se vea afectado finalmente ni el pH del agua, porque si no, si se ve afectado el pH del agua, se va a ver afectado el pH del suelo. Entonces, esto también es importante, ¿sí? Esto de acá. Ver cuál es la reacción, ¿sí? La reacción que se genera, ¿sí? La reacción que se genera al mezclar mi fertilizante con el agua, ¿sí? Si se dan cuenta, en algunos casos la reacción puede ser ácida y en algunos casos la reacción puede ser alcalina. De hecho, la urea, acá está, tiene una solubilidad súper alta, el aporte de nitrógeno de la urea es súper alta, pero su reacción es alcalina. Y sin embargo, se usa un montón. Se usa un montón. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué creen que se usa tanto la urea? A pesar de que tiene una reacción alcalina. Porque es bueno para la fase de vegetación. Exacto. Porque es bueno y porque la solubilidad es alta. Entonces ahí uno empieza a balancear, ¿sí? Lo que siempre hemos hablado, costo-beneficio. O sea, es súper bueno para la etapa inicial. Además de que es bueno para la etapa inicial, es relativamente barata, no es lo más barato, pero es relativamente barata. Y además de eso, el aporte de nitrógeno es súper alto. Entonces a veces yo digo, ya, ok, tiene una reacción alcalina. Y ya vamos a hablar de esto en un momento. Entonces, más adelante, probablemente, el próximo fertilizante que yo agregue en mi sistema de fertirriego, agreguemos uno que tenga a lo mejor, yo ya en mi siguiente puedo aplicar uno que tenga reacción ácida, de tal manera que se compense el efecto de la urea, ¿sí? Entonces, el siguiente fertilizante que yo ocupo a lo mejor tiene una reacción ácida. Entonces, de esa manera yo balanceo, ¿sí?
Entonces, tengo una aplicación de un fertilizante alcalino, después aplico un fertilizante de reacción ácida, y a lo mejor termino con un fertilizante de reacción neutra. Entonces, yo hago los equilibrios. Entonces, así no voy a tener, no me va a quedar una escoba muy grande. Lo que me tengo que preocupar, por ejemplo, es mantener ese equilibrio. No puedo ocupar solamente a lo largo de toda la temporada fertilizantes de reacción alcalina. O no puedo ocupar a través de la temporada solamente fertilizantes de reacción ácida. No puedo hacer eso. Tengo que tener un equilibrio. Entonces, se puede trabajar con reacciones ácidas y con reacción alcalina. Pero nuevamente, repito, lo importante es el equilibrio. No darle con uno solo. O puedo a lo mejor trabajar con algunos que tengan un poco grado de salinidad, a lo mejor al inicio, pero después ya hacia el final no tanto. Lo importante de cuando yo preparo mi solución nutritiva es, y esto vamos a hablar la próxima semana con lo de los cálculos, es el equilibrio. ¿Sí? Es el equilibrio. Profe, una pregunta. Dale. Cuando haces la solución en los cultivos así como industriales, ¿Mm? en el tanque de inyección, cuando prepara la solución, así cuando ya la tienen lista, después no, con el pH del agua no hacen nada. Ya, bien, súper bien. De eso vamos a hablar un poquito la próxima semana. Efectivamente, cuando uno, y esto es súper importante, por ejemplo, tengo lo que tú decías, un cultivo gigantesco, 100 hectáreas de, no sé, trigo, o, no, ya, o 100 hectáreas de palta. Súper importante lo que me dice Johan. ¿Hay que considerar lo que pasa con el agua? ¿Hay que considerar el pH agua? Sí. Yo tengo, y por eso cuando uno trabaja seriamente con esto, uno, además de hacer su análisis de suelo, hace el análisis del agua. De esa manera yo puedo saber el pH que tiene el agua y además, y esto no es menor, con cuántos nutrientes viene el agua. Si yo estoy ocupando el agua que viene de, que arriba mío hay 3 campos más, es probable que esa agua venga con un contenido de nutrientes bastante alto. Entonces sí, se considera. Yo tengo que considerar ese factor. Y eso también me puede beneficiar o perjudicar para mi solución nutritiva. Yo tengo que considerar el factor agua. Porque generalmente el agua, ¿sí? Yo no riego con agua destilada, me gastaría millones. Yo voy a regar con un agua que viene de una fuente y esa fuente va a tener ya un contenido nutricional X, va a tener una cantidad de nutrientes muy alta, muy baja, no sé, tengo que hacer el análisis, y también va a tener un pH y una salinidad determinada. Entonces yo también tengo que hacer análisis de esa agua antes de preparar mi solución nutritiva, por supuesto, se hace. Es como, es un poco parecido a lo que se hace con el suelo. Yo hago el análisis de suelo y veo los contenidos de nutrientes que tiene mi suelo, y en base a eso yo digo, tengo que fertilizar así o asá, ¿sí? El análisis de suelo que uno manda a hacer, el análisis nutricional del suelo me dice la cantidad de nutrientes que hay en mi suelo y en base a eso yo decido cómo fertilizar. Con el agua también, yo veo qué es lo que hay en mi agua y en base a eso puedo preparar mi solución nutritiva. ¿Sí? Sí, gracias por la pregunta, Johan, súper bien. Muy atento, manda muy atento. A mejor que ayer. Las tardes de los, de los martes son más difíciles que el mediodía de los miércoles, ya caché. Otra cosa que es importante, súper importante, cuando uno prepara, a lo mejor de esto ya han escuchado, pero es mega importante cuando yo preparo mi solución nutritiva, es que los fertilizantes que yo mezclo dentro de mi tanque de fertilización sean compatibles, ¿sí? Básicamente, hay fertilizantes que cuando yo mezclo un fertilizante A con un fertilizante B, se pueden producir reacciones negativas. Por ejemplo, que se formen, que se mezclan estos dos fertilizantes y se empiezan a formar, son fertilizantes que son muy solubles en agua, pero al mezclarse se empiezan a formar cristales sólidos. Es una reacción química. Se mezcla un fertilizante A con un fertilizante B y al mezclarse, una reacción química y se producen, en vez de disolverse los dos, se empiezan a formar partes sólidas, que eventualmente me van a tapar los emisores, me van a tapar los filtros, etcétera, etcétera. Y además de eso, puede pasar que se mezcla un fertilizante A con un fertilizante B, se produce una reacción química y esa reacción química, por ejemplo, para que cachen un poco lo que pasa, puede hacer que, a lo mejor yo estoy quiero aplicar nitrógeno y potasio. Y al mezclar estos dos fertilizantes, A y B, ese potasio a lo mejor no queda disponible para la planta, porque la reacción química que se forma, el potasio se queda convertido en una molécula, ¿sí? Queda convertido en un componente, en un compuesto, en el cual la planta no lo puede absorber. ¿Sí? Es como si mezclaran,
Ustedes es como si se comieran un pan, ¿sí? Y ya, lo preparan con harina, lo preparan con agua, pero además de eso le echan cola fría, ¿sí? A la mezcla de harina con agua, ¿sí? Le echan un tarro de cola fría. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Sí? Claro, yo estoy mezclando cosas que aparentemente no deberían hacer daño, pero al echarle cola fría ya no queda disponible, por ejemplo, la harina para mi cuerpo, ¿sí? Y a veces en algunos casos compuestos que se forman pueden ser tóxicos, que es lo que pasaría si yo mezclara cola fría cuando estoy haciendo pan, ¿sí? Un poco eso es lo que pasa. Entonces hay que tener harto cuidado. ¿Qué cosas no se mezclan? Por ejemplo, acá habla un poco del tipo de cosas que se mezclan. Por ejemplo, cuando mezclo calcio, voy a agrandarlo, eso es calcio a la izquierda, y esto de aquí son sulfato, ¿sí? Se forma un precipitado, una parte sólida. Calcio con fosfito, precipitado. Magnesio con sulfito, precipitado. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que hay que tener cuidado? Por ejemplo, cuando mezclo fertilizantes fosforados, o sea, que tienen fósforo, con fertilizaciones de calcio. No puedo mezclar esas dos cosas. No se puede. No son compatibles. Fertilizantes de fósforo con fertilizantes magnésicos. Tampoco. No se puede mezclar. No puedo hacer la fertilización de magnesio al mismo tiempo que hago la fertilización de fósforo. No se puede hacer. No se puede fertilizar fertilizantes cálcicos con sulfato. No se pueden hacer esas dos. Generalmente estos son, por ejemplo, para cobre. Y tampoco no puedo mezclar, por ejemplo, fertilizaciones de hierro con fertilizantes fosforados medios ácidos. O sea, si yo tengo un fertilizante fosforado de reacción ácida, no puedo mezclarlo, no puedo hacer mis fertilizaciones de hierro ahí. No puedo hacerlo. Tengo que hacerla en momentos distintos. Esto es súper importante. Pueden quedar escobas bastante grandes y unas pérdidas de plata bastante grandes si yo mezclo cosas que no debería. ¿Sí? Entonces, ustedes, como son personas inteligentes, se van a acordar de mí. Si algún día les toca trabajar, van a tener esta clase a mano y se van a acordar de este cuadrito. Este cuadrito muestra la compatibilidad. ¿Sí? Básicamente, tengo a la izquierda fertilizante y a la derecha fertilizante y me dice los que están con la C son compatibles. Los R, ojo, se reduce la solubilidad, o sea, se forman cosas sólidas. No debería mezclarlos. ¿Sí? No debería. Y los I son completamente incompatibles. No puedo mezclar. Por ejemplo, no puedo mezclar sulfato de amonio, que es bastante usado, con la urea, que es bastante usada. No debería mezclarlos nunca. Son súper usados estos dos. Súper usados. Nitrato de calcio, mega usado para cuando quiero agregar nitrógeno y calcio, no lo puedo mezclar con sulfato de amonio. Generalmente estos dos son fertilizantes nitrogenados, se encuentran bastante en las bodegas de fertilización, no los mezclen ni por si acaso en el tanque de fertilización. Esto que parece un poco obvio y evidente son cosas que de repente quedan escobas más o menos, ¿sí? Así que este cuadrito, si algún día les toca preparar una solución nutritiva o les toca hacerse cargo de la fertilización de un cultivo, tengan este cuadrito a mano, ¿sí? Tengan este cuadrito a mano. Es súper importante. Como dice ahí, generalmente los quelatos se refieren a aplicaciones de hierro, ya por si acaso. Eh, Fíjense, todo esto se genera problemas, no son pocos. ¿Sí? Se genera problemas con el nitrato de calcio, con el nitrato de magnesio, con el fosfato monoamónico, otro muy usado, con el ácido fosfórico, súper usado, sobre todo para limpiar. El ácido fosfórico se ocupa para fertilización y para limpiar cañería y emisores. Se ocupa mucho el ácido fosfórico, entonces no hay que mezclarlo con los quelatos y menos con ácido nítrico. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. ¿Sí? La compatibilidad es súper importante. Por por esta razón, no sé si se acuerdan, si algunos vieron el video, no sé si lo vieron, el video de cuando veíamos el primer tanque de fertilización ayer, el agricultor ahí decía que él lunes, miércoles y viernes aplicaba eh, eh, un tipo de fertilizantes y martes y jueves aplicaba otro tipo de fertilizantes. ¿Sí? El lunes, miércoles y viernes él hacía una aplicación creo que era de los nitrógenos, fósforo, potasio, y el martes y el jueves Profesor, no aplicaba, entendí yo. ¿Riega todos los días? regaba todos los días, porque es un riego por goteo. Tú puedes regar Ah, todos los días. verdad. Sí, puedes regar riego por goteo, entonces podéis regar. Fíjate que él decía que regaba
Ahí da las cantidades exactas de cuánto regaba. Regaba súper, o sea, la cantidad de agua por planta era re poca diaria. Re poca, no sé cuánto era. Y aparte que estaba, creo que eso era como Colombia, que además hace un calor. Probablemente él tiene, no sé, 8 meses o 7 meses de calor. Probablemente necesitáis regar todos los días. Es muy probable. Aparte que tenía invernadero, donde además la evapotranspiración es mayor, entonces tenéis que regar más seguido todavía. ¿Sí? Entonces lo que él hacía, y decía que él, esto básicamente él lo que hacía cuando regaba lunes, miércoles y viernes, hacía un tipo de fertilización, y martes y jueves hacía otro tipo de fertilización, era evitar mezclar fertilizantes que no fueran compatibles entre sí. Lo otro que se puede hacer, y que se ve lo que más... Valentina, ¿iba a preguntar algo? ¿Qué significa la letra amarilla? Ah, R. La R Sí. significa que se producen, cuando tú mezclas estos dos fertilizantes, que se producen cosas sólidas. La I es que son incompatibles, que básicamente se generan reacciones que son negativas y que van a hacer que el fertilizante o el nutriente no pueda ser absorbido por la planta. Esa es la I, incompatible. Y la R es que reduce la solubilidad, o sea que se forman cosas que son sólidas. Ya, profe. ¿Ya? Mira, por ejemplo, a propósito, por ejemplo, el humus, Valentina, te quiere interesa la parte orgánica, sería ácido húmico. Ácido húmico, generalmente así viene el humus. Entonces ahí tú puedes ver, por ejemplo, todas esas reacciones que son de ácido acá, entonces dice ácido fosfórico o ácido nítrico, tú agregas ácido húmico y puedes ver si lo puedes mezclar a lo mejor con otra cosa o no, por ejemplo. Para que veas que también se aplica. Por ejemplo, nunca puedes hacer una aplicación de humus líquida con nitrato de calcio o con nitrato de magnesio. No se puede mezclar, te queda la escoba. Para que veas. ¿Qué se hace entonces? Muchas veces, si yo tengo un solo tanque de fertilización, hago lo que hacía el agricultor, fertilizo en días distintos. Pero si no, y es lo que se ocupa sobre todo en campos medianos y grandes, se tienen dos tanques de fertilización. Un tanque 1, ¿sí? Donde yo, por ejemplo, voy a ocupar los nitratos de calcio, los micronutrientes, y otro tanque, por ejemplo, donde voy a ocupar todos los fertilizantes que son sulfatados, y con fósforo, por ejemplo. Se trabaja así. Y tengo dos tanques, y no mezclo. Entonces, hago primero esta aplicación, por ejemplo, el día lunes en este y el día martes en esto. Y así ya me aseguro de separar. Muchas veces yo he visto que en algunos campos incluso los tienen de distintos colores. Entonces dice, en el rojo le dicen, en el que está marcado con rojo solamente podía echar esto, esto y esto. Y en el que está con azul, mezcla esto, esto y esto. Al tiro ya uno separa de eso. En algunos casos incluso hay un tercer tanque, que es donde van los ácidos, por ejemplo. Y generalmente se ocupan también aparte porque los ácidos, como vieron acá, generalmente casi todos los ácidos tienen bastante grado de incompatibilidad, entonces a veces se ocupa un tercer tanque para las aplicaciones de ácido. Además, las aplicaciones de ácido me permiten a mí limpiar, sobre todo acá en Chile, limpiar los goteros. Entonces, generalmente también se ocupa un tanque extra para eso. De hecho, en una de las fotos que le mostré ayer, a ver dónde está, se la muestro al tiro, para que la vean. Si se dan cuenta, les voy a mostrar la foto al tiro, espérenme un segundo. Fíjense que acá tienen... sorry. Acá, fíjense que tienen 1, 2, 3, 4, 5 tanques de fertilización. Eso también se hace, ¿sí? Y de hecho, no sé si se alcanza a ver, pero mira, aquí el de al medio, por ejemplo, dice ácido. Esto probablemente sea en francés. El de acá no alcanzo a ver, pero se dan cuenta que cada uno tiene una etiqueta distinta, ¿sí? Este de aquí es de ácidos, este de acá nos dice aporte de algo, no alcanzo a leer qué dice acá, y aquí tampoco alcanzo a leer. Pero cada uno tiene una etiqueta que se aplican cosas distintas, o que se mezclan cosas distintas en cada uno. Para que ahí lo pudieran ver, ¿sí? O sea, están etiquetados distintos. Y las mezclas que se preparan adentro son distintas. ¡Qué cuidado! ¿Sí? Las mezclas, yo sé que esto es como ya una parte más técnica, pero para que vean que esto que aparentemente parece bastante simple, no es tan simple. Yo siempre digo que muchas veces los grandes errores que se producen en la agricultura es porque el sentido común falla y porque las cosas que aparentemente son simples, no son tan simples. Entonces, nunca hay que llenar el estanque, ¿sí?
se llena hasta como la mitad, 50-75%. Después se echa el fertilizante y después se echa el agua restante. Así yo me aseguro que se disuelva bien, ¿sí? Porque si no se empiezan a formar grumos y no se disuelve tan bien y empieza a pelmazarse y empieza a quedar, ¿sí? Moraleja, cuando prepárense el colacao, el café o lo que sea que tomen con eso, la leche en polvo, no sé, echen un poco de agua, 2 cucharadas de la leche en polvo, a lo mejor los que tienen guagua, las que tienen guagua, ¿sí? Y después echan el resto del agua, ¿sí? Así se disuelve bien. Entonces ahí ustedes ya saben que si aplican eso para la vida, lo aplican también cuando preparan los fertilizantes. Y sé que parece una tontera, pero es súper importante, ¿sí? Entonces, hay que hacerlo. Así me aseguro que la solubilidad sea la máxima, ¿sí? Que no se me anden acumulando restos, que a veces no se sature tanto, ¿sí? Lo otro que se hace... Esa técnica es para mezclar líquidos con sólidos solamente. ¿Cómo? Es para mezclar líquidos con sólidos o También, líquidos con líquidos. líquidos con sólido y líquidos con líquido. Ah, Para ya. los dos. Sí, sí, para los dos. Más que nada porque así tú te aseguras de que te quede, porque han visto a lo mejor alguna vez cuando eran chicos, cuando iban al colegio, no sé si han visto ese ejercicio donde se mezcla agua fría con agua caliente, el agua fría está teñida de negro y el agua, o sea, de azul y el agua caliente está teñida de rojo. ¿Han visto lo que pasa, o no? Cuando hay agua fría y agua caliente, No, profe, yo no. ya, básicamente, cuando tú tienes, lo pueden buscar en YouTube, cuando tú tienes agua fría y agua caliente, tienes dos aguas a distinta temperatura. Por ejemplo, el agua fría está de color azul y el agua caliente está de color rojo, y tú las mezclas, no se mezclan. Te queda el agua fría abajo y el agua caliente arriba. Después de un rato se mezclan, pero al principio, cuando tú realizas inicialmente la mezcla, no hay una mezcla. ¿Por qué hay que hacerlo en los líquidos también? Porque a veces vienen en distintas temperaturas. A veces el agua de riego viene súper fría y tu fertilizante líquido está a una temperatura más alta y no se mezclan bien. Entonces, la única manera de asegurarte que se mezclan bien es poner un poco de agua fría, echar tu fertilizante, que puede que esté a una temperatura más alta, y después poner encima otra agua fría y ahí te aseguras que se mezcla bien. Por eso se hace. También con los líquidos, no solamente con los sólidos, sino también con los líquidos. Lo otro, chiquillos, esto es para la vida, ¿eh? Esto es para la vida. Si podemos ir antes de fin de año, lo podemos hacer el experimento, ¿sí? O alguno lo puede hacer en su casa si quiere arriesgarse. Esto de la izquierda, chiquillos, créanme que he visto gente quemada por esto, ¿sí? Hay un dicho que dice, ¿cómo dice? Nunca des de beber al ácido, ¿sí? Nunca hay que darle agua al ácido, nunca. Si alguien quiere hacer la prueba, ¿sí? Si alguien quiere hacer la prueba, cuando se le tape la cañería en las casas y uno va a comprar la soda cáustica para destapar la cañería, échenle agua a la soda cáustica, agua caliente a la soda cáustica, pero se alejan, ¿sí? No tengan niños cerca, échenle un poco de agua caliente a la soda cáustica. No al revés, no la soda cáustica en el agua caliente a la soda cáustica. Sé que parece súper imbécil, pero profe, me van a decir es lo mismo, echar agua en el ácido que echar ácido en el agua. No, no es lo mismo, no es lo mismo. Cuando yo echo agua al ácido, no ácido al agua al ácido, se produce una reacción súper violenta, lo que se llama una reacción exotérmica. Básicamente, si uno hace eso y echa agua al ácido, se produce una reacción medio explosiva. Y es súper peligroso, porque además es una reacción explosiva y de mucho calor. Y salta, y en este caso el ácido salta. Y hay gente en el campo que se ha quemado por eso. Entonces, nuevamente, esto parece un poco, yo digo, súper tonto, ¿sí? De verdad que parece súper tonto. O sea, el orden altera el producto, ¿no? En este caso, sí. En este caso, sí. Siempre el ácido, si yo estoy trabajando con un ácido fosfórico o con un ácido nítrico, ¿sí? Que son ácidos bastante fuertes que se ocupan para fertilización, se echa el ácido al agua. Y echarlo lento, chiquillos, no lo echen todo de una, ¿sí? Entonces, ojo con eso. ¿Sí? Como dice ahí, antes que los fertilizantes y siempre después que el agua. ¿Sí? O sea, yo lo voy a aplicar aquí, agua, ácido, se mezcla eso y después voy a echar mi fertilizante. ¿Sí? Un fertilizante compatible. Así se hace. Si no, chiquillo,
la quemadura no se la saca nadie, sobre todo en el campo, que uno muchas veces fertiliza la rápida, ¿sí? En días de calor, que anda con polera, ¿sí? Hay gente que se quema, y no estoy diciendo que se quema un poquito, se quema feo, porque salta mucho, es muy súper violenta, ¿sí? Es súper violenta la reacción. Y esto no es menor tampoco. Miren acá, siempre se debe mezclar los fertilizantes desde el menos soluble al más soluble, siempre, desde el menos soluble al más soluble. ¿Por qué? Porque el menos soluble se demora más en disolverse, ¿sí? Entonces yo ocupo el menos soluble, espero que se disuelva bien en el agua, y después voy a ir aumentando. Yo sé que el más soluble se va a disolver sí o sí, ¿sí? Pero para que se disuelva bien sí o sí, yo ocupo el menos soluble primero y le doy todo el tiempo del mundo que se disuelva. Entonces siempre de menor solubilidad al de mayor solubilidad, ¿sí? Estas cosas que son súper técnicas, chiquillos, que parecen sentido común absoluto, créanme que no se hacen mucho en el campo. El campo en Chile, yo no sé si en otras partes del mundo, yo conozco en Chile nomás, el campo en Chile es quizá uno de los lugares donde hay menor sentido común en la agricultura, o sea, en laboral, ¿sí? Ustedes han visto, a lo mejor muchos de ustedes han visto, que anda la gente aplicando productos químicos, pesticidas y agroquímicos en chorichalas en verano, ¿sí? Y sin mascarilla, ¿sí? O sea, sin los equipos de protección, sin guantes. Vayan a darse una vuelta, si los que vivían ahí cerca en las zonas campestres, y van a ver que es así. Y eso es, chiquillo, es sentido común, ¿sí? Es sentido común. Entonces, estas dos cosas son bastante importantes, son sentido común, uno incluso puede tenerla anotada, sí, yo me acuerdo que una vez fui a una bodega modelo, y tenían todas las instrucciones aquí, así como al lado de los tanques de fertilizaciones, tenían todas estas cuestiones, como los pasos al momento de hacerlo. Básicamente porque parece que habían tenido un accidente más o menos grave un par de años antes y decidieron poner este tipo como de manual de instrucciones al momento de preparar la mezcla de fertilizante. Lo dejaron puesto, porque justamente se había quemado una persona. No mezclar, nuevamente, otras mezclas que no se producen, nitrato de amonio, sulfato de amonio, no se mezclan con ácidos, ¿sí? O sea, nunca mezclen ácido fosfórico con nitrato de amonio, otra mezcla explosiva, ¿sí? No se mezclan nomás. Nitrato de amonio, sí, nitrato de amonio. ¿Vieron la Batman del Joker? No, no, no el Guasón solo, la Batman del Joker. La Batman 2. ¿La vieron? ¿Alguno o alguna? Esa donde el Joker quema los billetes y todo eso. ¿Alguno la vio? Bueno, filo. En la Batman del Joker, Sí. el Joker. Sí, ya, la Carla la vio. Gracias, Carla. Ya. En esa Batman, el Joker dice que ¿por qué quema la plata? ¿Sí? Le preguntan al Joker ¿por qué quema la plata? Y el Joker dice porque los explosivos son baratos, ¿sí? Dice que los explosivos son baratos. Básicamente porque el Joker y habla del nitrato de amonio. Y básicamente es por eso. Ácido fosfórico, chiquillos, se compra. Un ácido fosfórico se puede comprar, ¿sí? Súper barato. El nitrato de amonio, un fertilizante, se puede comprar. Ustedes mezclan esas dos cuestiones, se la tiran a un carabinero y se muere ese gallo. Para que vean. Entonces ahí se dan un cuento. Está bolito, entonces fue ir a las marchas. Pero tienen que hacerlo con cuidado. Es una talla, chiquillo, ¿no? Después me andan funando. Pero si alguien tiene familia carabinera, es un chiste, chiquillo, ¿no? No se enojen. Pero básicamente eso, ¿sí? Se produce una reacción súper, súper explosiva. Súper explosiva. Cuando digo súper explosiva, chiquillo, es que si se llegan a mezclar, ¿sí? No lo agiten eso, ¿sí? Por nada del mundo, ¿sí? Cuando las cosas se agitan, la reacción se genera mucho más rápido y es muy fácil que explote. Entonces, si se llegara a mezclar o si alguien quiere hacer el experimento, no lo mezcle, puede echar una gotita y ver así qué pasa, si alguien tiene esto en su casa, pero no lo agite, ¿sí? No lo agite, porque se produce una explosión así tremenda. Como digo, no solamente una explosión, sino una explosión de mucho calor, entonces se quema la gente. Como digo, estas cosas que parecen evidentes no lo son. Y miren, lo que hablábamos ayer, que también decíamos, este caballero que decía que mezclaba
que el lunes, miércoles y viernes ocupaba un tipo de fertilización y martes y jueves hacía otra, por esta razón que dice acá. No se mezcla una solución de tanque nueva con una solución vieja, ¿sí? Cada fertilización es única y separada, ¿sí? Lo que fertilizo hoy no va a ser lo mismo que fertilizo para mañana. Las concentraciones que ocupo hoy día no van a ser las mismas concentraciones que prepare mañana. Si me queda un conchito o lo ocupo, lo tiro nomás que se me llene el sistema de riego con la fertilización que tengo en mi tanque de fertilización, o lo lavo, ¿sí? O lo lavo, ¿ya? Hay que lavarlo. Ayer lo mencionamos eso, que dentro de la mantención es importante lavar el tanque de fertilización entre fertilizaciones, ¿sí? Así que no hay que, aquí no se recicla, ¿sí? Esta cuestión no se recicla. Y como no se recicla, hay que ser cuidadoso al momento de prepararla, porque si no estoy perdiendo plata, chiquillos, estoy perdiendo plata, estoy sobrefertilizando, puedo generar algún problema. Entonces, además, muchas veces, y esto también pasa, imagínense que les toca fertilizar a ustedes, se enferman, tienen que mandar a otra persona a fertilizar mañana y ustedes no saben la mezcla, lo que quedó ahí en esa mezcla, ¿sí? Y se prepara una fertilización que no corresponde. Entonces, por eso se separa, se lava o se usa toda, ¿sí? Eso es importante hacerlo. No se hace mucho en Chile. Y a veces queda la escoba y uno dice, pero ¿por qué estoy gastando tanto fertilizante? ¿Por qué tengo toxicidad? Y es por esto. Porque se mezclan cosas que no deberían mezclarse. Y por último, fíjense esto. Por ejemplo, acá tenemos a la izquierda, este es un fertilizante. Miren acá, este es un fertilizante. Y si se dan cuenta, esta etiqueta de acá, este es un fertilizante real que se vende en Chile. Y fíjense que me dice la solubilidad del agua, ¿sí? O sea, la solubilidad del fertilizante, y materiales que deben evitarse. En este caso, este fertilizante dice, no se tiene que mezclar con sustancias reactivas ácidas, con sustancias reactivas alcalinas, y me dice, cuando se mezcla con sustancias inflamables, sustancias oxidables, riesgo de explosión tras calentamiento. O sea, esto también me dice cómo guardarlo, ¿sí? Cómo guardarlo. Y esta información se consigue. Buenos proveedores de fertilizantes me van a entregar la información del fertilizante. Deberían tener siempre la hoja de seguridad a mano. O decirle a uno por lo menos de dónde bajarla, ¿sí? Yo recomiendo, y lo recomiendo en serio, esto va más allá de que si haya o no haya un prevencionista de riesgo. Lo recomiendo si a alguno de ustedes les toca trabajar en esto, ¿sí? Alguna vez, tengo una carpetita donde se fertiliza con las hojas de seguridad, ¿sí? Cosa que si cae duda de algo, uno tiene ahí la hoja de seguridad, ahí, una carpetita con todas las hojas de seguridad. Yo lo recomiendo, lo he visto harto que también se hace una carpetita con todas las, por ejemplo, las etiquetas de los productos agroquímicos. Entonces tienen una carpeta con todas las hojas de seguridad de los fertilizantes y otra etiqueta con todas las, y otra carpeta con todas las etiquetas de los pesticidas, de los plaguicidas, fungicidas, etc. Creo que es súper buena, lo recomiendo harto y es una cuestión que no es un gasto de plata, ¿sí? Ni siquiera es un gasto de tiempo, se imprimen más cosas, no sé, inútiles en los campos que útiles muchas veces. Y acá, con esto, no creo que vamos a alcanzar la mantención, pero por último se lo subo, lo de mantención, les puedo subir unos videos también. Ojo con esto. Esto es súper de Chile, ¿eh? Esto que pasa a la derecha, el 8, ¿sí? El 8. En Chile, las aguas, por lo general, y por eso hay que hacer análisis de agua antes de todo, ¿sí? Cuando las aguas traen mucho fósforo y mucho magnesio, que son lo que se llaman las aguas duras, que es lo que pasa en Chile, si uno analiza el sarro que queda en el termoeléctrico, se va a dar cuenta que generalmente son restos de magnesio, ¿sí? Y de calcio. Cuando se mezclan, fíjese, con fósforo y con azufre, o sea, si lo mezclo con un ácido fosfórico, no necesariamente con un ácido fosfórico, pero quizás con un fosfato monoamónico, por ejemplo, con estos fosfatos, o lo mezclo con azufre, o sea, con los sulfatos, ¿sí? Se forman precipitados, ¿sí? Se forman cosas sólidas. Y esa es la razón principal de por qué en Chile se tapan los emisores.
Porque en Chile, los que más se ocupan, los fertilizantes fosfatados con fósforo que más se ocupan, son los fosfatos. Entonces yo mezclo un fosfato, lo mezclo con las aguas de Chile, fertilizo, y además de fertilizar, detrásito, lo que voy haciendo es tapando los emisores. Es un problema súper de Chile, ¿sí? Por eso se recomienda generalmente en Chile no, yo sé que es más caro, pero generalmente se dice que ocupen ácido fosfórico, porque el ácido fosfórico, a pesar de que tiene fósforo, evita que esta reacción como que el ácido fosfórico ayuda a que el calcio y el magnesio se disuelvan. En Chile se ocupa mucho ácido fosfórico para la fertilización, mucho, porque así evito inmediatamente que se me tapen los emisores, por ejemplo. Esa es una de las explicaciones de por qué en Chile se ocupa más ácido fosfórico, de por qué en los sistemas de fertilización en Chile se ocupa ácido fosfórico. Porque mato dos pájaros de un tiro. Uno, limpio los emisores, y dos, evito que se me formen más compuestos insolubles, más sustancias que me tapen los emisores. Esa es la verdadera razón. Es el meollo del asunto. ¿Sí? Así que esta clase, ¿sí? Todavía no se la subo ahorita. Guárdenla, atesórenla. Si en algún momento les toca trabajar con tanques de fertilización, le echan una mirada, ¿sí? Así, no se olviden de estas cosas. Sé que parecen cosas que son, vuelvo a repetirlo, o sea, son cosas que parecen súper absurdas, ¿sí? Pero en Chile yo he visto gente, y a mí no es un cuento, no es una cuestión para meterle susto, pero yo he visto gente quemada por esto, por lo 2, por la acción 2. He visto gente. No deformaciones, pero sí he visto gente que de repente en el brazo pareciera como si se hubieran quemado como con el fuego, y le pregunté una vez a un caballero que le había pasado, y dice, no, una mezcla, una mala preparación de fertilizantes, saltó la cuestión y me quemó. Yo creo que nadie quiere verse quemado por hacer una mala preparación de fertilizantes, ¿sí? O nadie quiere perder la pega por hacer una mala preparación de fertilizantes. Como digo, estas cosas son súper técnicas, súper prácticas, ¿sí? Guarden esta clase, ténganla ahí, ¿sí? Si alguno tiene campo, sabe dónde haga esto, imprímale esto, déjelo ahí a un ladito, ¿sí? No se le olvide. La tabla de compatibilidad siempre ahí, ¿sí? A un ladito, no se le olvide siempre, ¿eh? No se le olvide. ¿Sí? Las cosas son Profe, las que marcan la diferencia. Dime, ¿esta clase no la está Carla. subiendo a YouTube? Esta no la he estado subiendo, no la he estado subiendo a YouTube. Si quieren se la subo, ¿sí? Pero tienen que esperar hasta el fin de. Ya. Sí. Esta clase del PDF se lo subo ahora terminando la clase. Les voy a subir, no lo vamos a alcanzar a ver, porque si no nos vamos a atrasar mucho. Les voy a subir la clase de mantención de equipo, ¿ya? De mantención de equipos de fertilización. Básicamente dice cómo limpiar y en caso de emergencia. Es casi como un manual de mantención cortito de los equipos de fertirriego. No, si quedan dudas lo pueden revisar, pero esa va a quedar como... no es una tarea, pero para que la tengan, ¿ya? Porque no la vamos a alcanzar a ver. Ya, chiquillos, eso sería por hoy. ¿Dudas? ¿Consultas? Preguntas. Profe, estuve viendo el anime que dijo. Y está loco. ¿Qué clase de droga tengo que consumir para entenderla, profe? No se entiende, se vive nomás, es una experiencia. ¿Quién le hizo tanto daño para que le guste esa... Me lo recomendó mi psicólogo en un momento que estaba muy El en el psiquiatra hoyo. dijo... Me dijo, anda, ve esta serie, para que veas lo que es estar en el hoyo. No, profe, más atrapado no la entiendo. Hay que verla medio lúcido, sino que hay 10 veces peor. Que hay 10 veces peor. Ah, entonces ya. Ya, profe. Que hay que aguantar hasta el final, ¿sí? Ahí te explican un poco más. Ya, chiquillos, cuídense todos, que estén muy bien. Chao. Chao, chiquillos, que estén bien. Chao. ¿Qué anime, profe? Ya, profe, Creo que se chao, llama gracias. Paranoia Ella. Así se escribe, se lo voy a poner acá en el chat. Ese. Es cortito, creo que tiene... ¿Cuántos capítulos? ¿Como 12? No sé. No me acuerdo. Tiene poquitos capítulos. Ahí está. Ese. Ahí lo buscan, a ver si lo pillan. A ver si lo entienden. Hasta Dark es más fácil de entender que esa. Sí, sí. Está peor que el final de Evangelion. Ya, chiquillos, cuídense.